Cuando cogemos un avión para ir a Varsovia o a Berlín o a Ámsterdam, nos piden lo mismo que si cogemos un avión para ir dentro de nuestras fronteras. Eso es gracias al acuerdo de Schengen o al espacio de Schengen. Un acuerdo, un espacio que no tiene que ver con la Unión Europea y del que vamos a hablar en este vídeo. ¡Comenzamos! Lo dicho, quizá una de las primeras aclaraciones que hay que hacer es que el espacio de Schengen no tiene nada que ver, entre comillas, con la Unión Europea. El espacio Schengen va por un lado y la Unión Europea va por el otro. Esto lo recordaréis de otros vídeos en los que hemos hablado sobre la Unión Europea y sobre los diferentes tratados que hay en Europa. Hay un montón. Bueno, pues el acuerdo de Schengen, el espacio Schengen, es uno de esos tratados y es en el que nos vamos a centrar en este vídeo. Y es que este espacio Schengen no es más que la eliminación de fronteras, por decirlo así. No es que se las carguen físicamente, pero no hay fronteras entre los diferentes países que forman parte de este espacio Schengen y que actualmente son 26. Básicamente el no haber fronteras es, como os decía en el ejemplo del inicio, que cuando coges un avión para ir de Barcelona a Ámsterdam o a Berlín, te van a pedir lo mismo, es decir, nada, el DNI simplemente, como si fueses a cualquier otra ciudad de España. Con este espacio Schengen, a nosotros quizá en el día a día nos afecta sobre todo en esto, en una cuestión de hacer turismo, etc. Pero realmente lo que hace el espacio Schengen es permitir la libre circulación de personas, de bienes, de capitales, de servicios, conseguir un trabajo en la otra punta de Europa, básicamente, y no necesitar ningún papeleo extra más allá de saber el idioma del sitio al que vamos, ¿no? El objetivo principal era precisamente eliminar las fronteras, ¿pero para qué? Bueno, pues el objetivo principal del espacio Schengen estaba en una idea, llámala primero económica, es decir, si elimino las fronteras, la movilidad de los ciudadanos europeos será más rápida y podremos, a nivel económico, que las empresas puedan mover más rápidamente sus servicios, sus productos, etc. Por otro lado, también conseguiremos que los trabajadores que necesitamos en diferentes países se muevan también más rápido sin necesidad de burocracia. Esto por un lado. Y luego tenemos la idea romántica también de acercar todos los pueblos europeos que se quieran unir a este espacio Schengen. Es decir, que tengas la sensación, como digo, igual que te puedes mover libremente por España y te sientes español, por decirlo así, pues que si ampliamos eso y te puedes mover libremente por muchísimos países de Europa, pues que te sientas también como ciudadano europeo, que te puedes mover por libertad y que no notas diferencia, no notas frontera al pasar de un lado a otro. Es más, si buscáis información sobre el espacio Schengen en diferentes webs propias de la Unión Europea, que ya os digo que el espacio Schengen no forma parte de la Unión Europea, pero la propia Unión Europea lo celebra como el hecho de que no haya fronteras más allá de los mapas, lo llaman así, más allá de los mapas. Pero bueno, vamos un poquito más al detalle. Ahora ya tenemos en la cabeza lo que es el espacio Schengen, vamos un poquito más al detalle. ¿Cómo nace este espacio Schengen? Pues básicamente en los años 80 en Europa surge un debate a nivel de los países sobre el concepto de libre circulación de personas. Es decir, ¿cómo damos un paso más allá? Porque pensad que antes de los 80 cada país tenía sus fronteras y tú cuando querías cruzar de un país a otro había una frontera física que pasar, vinieses de donde vinieses. Bueno, pues decidieron un debate, ¿no? Decir, oye, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos de, por ejemplo, la Comunidad Europea, que es, ya sabéis, la precursora de la Unión Europea, pues ahí en la Comunidad Europea decían, oye, ¿cómo lo podemos hacer para que al menos entre nosotros, entre los países que formamos parte de la Comunidad Europea, nuestros ciudadanos puedan viajar de un país a otro, se pueda hacer intercambio de servicios, de bienes, etcétera, sin que haya un control especial? Vamos a facilitarnos las cosas. Algunos países apostaban por extender esta libre circulación de personas más allá de la Comunidad Europea y otros tenían miedo y decían no queremos, más allá de los países con los que tenemos confianza en la Comunidad Europea, no queremos extenderlo más allá. Incluso había algunos países que decían yo solo quiero abrir mis fronteras con aquellos países que yo decida, ¿no? Al ver que era imposible llegar a un acuerdo, que dentro de la Comunidad Europea pues era imposible que se pusiesen de acuerdo, hubo 5 países que decidieron ir a la suya, es decir, hubo 5 países que dijeron, mira, nosotros, si vosotros no queréis hacer nada o no os ponéis de acuerdo, nosotros crearemos nuestro propio espacio de libre circulación. Estos 5 países son los fundadores de la CECA, Comunidad Europea y luego Unión Europea, excepto Italia, ¿no? Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, que dijeron,
nosotros sí que vamos a tirar vamos a hacer nuestro propio espacio. Y en 1985 firmaron el acuerdo de Schengen. Por cierto, curiosidad, Schengen es una localidad de Luxemburgo donde precisamente se firmó este acuerdo en 1985. Por cierto, otro detalle, otra anécdota, es que en 1985 estos 5 países firman el acuerdo, pero hasta 10 años después, hasta 1995, no entró en vigor. El espacio Schengen, como digo, es esa libre circulación de personas, pero también mucho más, libre circulación de bienes, servicios, etc. Y que en un principio estaba formado por 5 países, pero que poco a poco se fueron uniendo más países y en la actualidad hay 26 países. Este espacio, lo llaman espacio porque diréis, bueno, me has hablado de un acuerdo. Bueno, el acuerdo es lo que se firmó y el espacio es el territorio total, no todos los kilómetros cuadrados donde un ciudadano, por ejemplo, nosotros los españoles nos podemos mover con libertad como si estuviésemos en nuestro propio país, ¿no? Un ejemplo, pues como los que he puesto hasta ahora, ¿no? Viajar de Barcelona a Ámsterdam como si estuvieses viajando a Bilbao o a Madrid. Tan sencillo como eso. Mucha atención a esto, que lo he dicho al principio del vídeo y quiero insistir en ello. Schengen no es lo mismo que la Unión Europea. Dicho de otro modo, hay países de la Unión Europea que no están en Schengen porque han decidido no estar en Schengen, ¿vale? Porque dicen, no quiero estar en Schengen, o porque desde el espacio Schengen dicen, oye, no nos interesa por un tema de seguridad o lo que sea, que tú estés aquí. Y hay países que están fuera de la Unión Europea que sí que están en el espacio Schengen. Y aquí tenéis un mapa elaborado precisamente por las instituciones de Schengen, donde se nos muestra esto. Los países que están en lila, ¿vale? Que están en morado, que son la mayoría, son aquellos países que están dentro de la Unión Europea y además dentro también de Schengen, ¿vale? Decís, hombre, pues hay una importante mayoría de países en lila. Es cierto, pero fijaos, por ejemplo, en los países en azul, como Suiza, Noruega o Islandia, que son países que no están en la Unión Europea, porque Noruega, Suiza o Islandia no están en la Unión Europea, pero que sí que están en Schengen. Por tanto, podríamos coger un avión para ir hasta Oslo, en Noruega, porque están en el espacio Schengen y no requeriríamos de nada, pero no están en la Unión Europea. Y luego fijaros, por ejemplo, en aquellos países que están en este verde clarito, como Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Croacia o incluso Chipre abajo a la derecha en este mapa. Son países que sí están en la Unión Europea, forman parte de la Unión Europea, pero no están en Schengen. ¿Vale? Por cierto, un país que tenéis en gris porque no está ni en un lado ni en otro, por ejemplo el Reino Unido, es un buen ejemplo antes incluso del Brexit, cuando formaba parte de la Unión Europea, no estaba en Schengen y seguramente algunos recordaréis, si habéis ido a pasar el fin de semana de turismo a Londres, a Manchester, donde sea, que teníais que pasar unos controles especiales de pasaporte, DNI, etcétera, que no teníais que pasar cuando ibais o en la actualidad sigue pasando, que no tenéis que pasar cuando vais a alguno de los países que tenéis en lila o en azul. Simplemente remarcar eso, que es muy importante saber que la Unión Europea es una institución enorme, pero que va por un lado y que ya sabéis que tenemos incluso una lista de reproducción en este canal solo hablando de la Unión Europea. Y que por otro lado tenemos el espacio Schengen, que es un acuerdo concreto, no diré pequeño, pero concreto, que va por su lado y que algunos países están en un sitio y otros en otro, como demuestra este mapa. Por cierto, eliminar las fronteras interiores significa también que vas a gestionar de manera conjunta las fronteras exteriores. Es decir, el paso de migración, etcétera, lo tienes que llevar conjuntamente. ¿Esto qué pasa? Que implica mucha coordinación entre los países y en los últimos años hemos visto peleas, por decirlo así. Es decir, se han tenido que poner de acuerdo en temas migratorios, en casos de terrorismo, etc. Y esto a veces cuesta de conjugar. Por eso el hecho de que haya 26 países y no 5 como al inicio, pues hace que lleguen algunos conflictos. Y por último, hablando de conflictos, tenemos el hecho de cerrar fronteras. Es decir, un país puede decidir cerrar sus fronteras a pesar de estar dentro de Schengen? Sí. El propio acuerdo de Schengen ya establece algunos casos excepcionales en los cuales un país puede cerrar sus fronteras. Por ejemplo, cuando haya una amenaza grave para el orden público o la seguridad. Esto lo hemos visto mucho en atentados terroristas, como por ejemplo los que hubo en Francia en 2016, Barcelona 2017. También se puede cerrar la frontera cuando el control de la frontera exterior, es decir, la que va
fuera del espacio Schengen no está asegurado debido a circunstancias excepcionales. Es decir, cuando, por ejemplo, un país que está en la frontera, por ejemplo España, porque tendríamos frontera exterior con Marruecos, pues declara que por la circunstancia que sea, no puede controlar la frontera exterior y entonces, de alguna manera, justifica para que Francia, Portugal, países vecinos digan, vale, pues yo voy a cerrar mis fronteras porque, o la propia España diga, yo voy a cerrar las fronteras para que mi descontrol no vaya más allá. Y en esto de cerrar fronteras hemos visto muchos ejemplos en los últimos años, la crisis migratoria de 2015, los ataques terroristas que he nombrado, hasta que llegó la pandemia del COVID. La pandemia del COVID-19, la pandemia del coronavirus, nos enseñó cómo este espacio Schengen también se puede cerrar precisamente para evitar, en este caso, lo que decíamos antes del orden público, pues en este caso salud pública, ¿no? En casos de salud pública, pues también hemos visto cómo con el COVID-19 hemos visto un ejemplo más de cómo cerrar el espacio Schengen sin que el resto de países se enfaden, es decir, cómo tener una excusa más para cerrar este espacio Schengen que, como digo, en general, en líneas generales, saliéndonos de ataques terroristas o del tema de la pandemia, pues no hay demasiado debate sobre este espacio Schengen y realmente es algo que ha funcionado en los últimos años y que a nivel ciudadano, a nivel del día a día, notamos quizá más, como decía antes, cuando vamos a hacer turismo, pero que realmente es una cuestión muy importante que ha facilitado también la economía, el mantenimiento de la economía entre los diferentes países que forman parte del espacio Schengen. Y espero con este vídeo que hayáis entendido mejor el acuerdo Schengen, el espacio Schengen, sobre todo que hayamos aprendido la diferencia entre estar en el espacio Schengen y estar en la Unión Europea. Y no me queda más que, si os ha gustado, darle like al vídeo, suscribiros al canal y, por supuesto, aquellos que queráis más contenido, en este caso en exclusiva de Simple Política, que vayáis a la descripción de este mismo vídeo donde encontraréis un enlace para haceros mecenas de Simple Política en patreon.com/Simple Política. Como digo, allí encontraréis un montón de contenido exclusiva, el avance de todo lo que hacemos y muchísimo más. Pues nada, nos vemos ya, nos escuchamos también en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.